Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Yo no sé si usted lo cree, pero el amado está a las puertas. Entonces, esto quiere decir que si el amado está a las puertas, hermano, usted y yo tenemos que ataviarnos, tenemos que prepararnos, porque cuando suene la trompeta final, hermano, cuando se escuche a la medianoche la voz profética, la voz grauge que dirá, el amado está a las puertas, salir a recibirle, ya no habrá tiempo para buscar aceite, para arreglar la vestidura, para limpiarla, para plancharlas, hermanos, sino que este es el tiempo propicio para poder preparar nuestras vestiduras para el encuentro con el amado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, cuando lo encuentre de un fuerte gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Apocalipsis 19, 7. Cuando lo encuentre, de un fuerte amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leerlo y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a hacer una palabra de oración. Ayúdenme a orar, cierre sus ojitos. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos con libertad en esta casa de oración, en esta casa de adoración, donde sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero ahora te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra, Señor. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y el pueblo de Dios dice amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Miren, esta oportunidad, ya hacía un tiempo atrás que queríamos hablar de este tema tan impresionante, maravilloso, que es las vestiduras de la novia. Miren, en una boda, hermano, siendo sincero, ¿cuál es la prenda más importante? El vestido. Mira, el novio ahí va a los callejones, hermano, con $80 se hace un outfit completo. Mire, le dan el traje, le dan la corbata, le regalan como 4 calcetines, un par de zapatillas, hermano, un pañuelo. Y en cambio a la novia, un año antes hay que comenzar el proceso. Para empezar son como 6 meses antes viendo vestidos, a ver cuál le gusta, y al final se queda con el primero que vio, ¿verdad? Pero es toda una odisea, hermano, y comenzar a ver los materiales, ver si le queda, ver el costo, tantas cosas que involucran, porque en esa celebración el objeto más importante es el vestido de la novia. Y es por eso que la función, hermano, de los ministros es poder prepararle a usted el vestido para que cuando el rey aparezca en su manifestación gloriosa, podamos presentarle, como dice el apóstol Pablo, una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Bien, por eso no se moleste si de repente ven el pastor y le acomoda el moño, si de repente le dice, amada del Señor, ahí cargas una arruga y hay que pasarle la plancha. Amén.
aunque sea de futbolista, ¿verdad? Pero mire, es necesario, ¿sí o no? ¿Será que va a doler cuando nos pasen la plancha? Que sí. O hay que estirarle para que no tenga arruga. Si tiene mancha, hay que sacar, mire, tal vez hay que sacar el estropajo. Tal vez si la mancha está muy grave hay que buscar una piedra, esas cosas, pero es necesario, porque tenemos que presentarle una virgen pura al Señor. Mire, vamos a ir viendo qué representan las vestiduras. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 39. Cuando lo encuentre, denos un fuerte amén. Vamos a observar que el vestido de la novia se compone de 3 facetas. El libro de Apocalipsis dice que a ella se le concedió vestirse de lino fino, número 1, después limpio y después resplandeciente. Mire, y si no tiene esas 3 características, mire, como dicen por ahí, Amsol o Yu, pero no se puede casar. Ahora vamos a ir viendo qué representa el lino fino. Ya tenemos Éxodo 28, 39. Amén. Mire lo que dice: tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino, y harás también un cinturón, obra de un tejedor. La túnica representa cobertura. Entonces, pero aquí dice que no solamente era una túnica hecha de cualquier material, sino que era una túnica hecha de lino fino. Y en Apocalipsis dice que a la novia se le concedió vestirse de lino fino. Entonces, miren, lo que yo observo aquí, hermano, es que la novia, para poder entrar dentro de esa categoría, tiene que tener cobertura. Tiene que tener una cobertura espiritual, porque, mire, ¿cuántas aquí se casaron? Levante su manita. ¿Y usted llegó solita ahí a la iglesia o? ¿Verdad que alguien la llevó? Normalmente, ¿quién la lleva? El papá, su cobertura. Normalmente tiene que tener una casa espiritual para que sea presentada delante del novio. Aquí no se trata de que, ay no, yo me voy a arreglar, yo me pinto y no. Aquí tiene que tener la novia una túnica de lino fino, tiene que tener una cobertura espiritual. Amén. Mire, sí, yo sé que aquí no, pero los que nos miran por internet tal vez dicen, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, hermano, usted y yo tenemos como ovejas que somos, necesitamos ser pastoreados aquí en la iglesia. Porque, hermano, esto es algo tan, pero tan importante lo que está de por medio, hermano. Mire, la Biblia dice que las 5 vírgenes insensatas, cuando vieron que era de veras la cosa, quisieron correr a arreglarse, quisieron pedir prestado, pero era demasiado tarde. Entonces vamos a ir viendo a la luz de la palabra, hermano, que el Espíritu Santo nos muestre en dónde nosotros tenemos que hacer una parada para que el Señor nos auxilie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vamos al libro de Éxodo 28:4 y vamos a ir poniendo algunas bases escriturales, hermano, para que podamos entender exactamente a qué se refiere la Biblia, porque no solamente leer ahí corriendo y a ella se le concedió vestirse, sino qué significa, qué representa o cómo la novia tiene que ataviarse para ese encuentro glorioso. Ya lo tenemos, cuando alguien lo encuentre nos ayuda a leerlo, por favor. Éxodo 28:4 y 5. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al aspecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. ¿Y estas vestiduras para quién eran? Para el hijo de Aarón. ¿Para quién? Para el sacerdote. Entonces, yo lo que veo aquí, hermano, es que la novia tiene que ser o estar desarrollando un sacerdocio aquí en la tierra.
para poder entrar dentro de la calidad de ser considerados novia del Cordero, para ser llamados esposa. La iglesia que será escogida tiene que estar ejerciendo el sacerdocio aquí en la tierra. Mire, es que el lino fino era el material que se utilizaba para hacer el pectoral, para hacerle el efod, para hacerle la tiara, el cinturón, las vestiduras sagradas. Dice, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Esto no es, mire, por eso usted y yo de repente tenemos que aprender a cambiar los conceptos que tenemos, porque cuando uno como varón escucha somos novia del Cordero, como que no muchito nos gusta, ¿verdad? ¿Sí o no? Como que la mujer muy fácil se identifica por su posición de mujer, pero a nosotros los varones como que de repente esos conceptos necesitamos irlos entendiendo a la luz de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Sino que la iglesia que será considerada para ser esposa del Cordero será llamada primeramente a ejercer el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio, hermano? Mire, ya lo voy a hacer pensar desde que empecemos. El servicio del altar. Es el oficio del altar. Entonces, usted, ¿y quiénes somos llamados para el sacerdocio? La Biblia dice en Primera de Pedro que somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Fuimos comprados a precio de sangre, hermano, para ser un reino de sacerdotes. Esto quiere decir que no solo el ministro, que no solo el pastor, que no solo el director de alabanza, sino que cada uno de nosotros, hermano, fuimos adquiridos a un precio muy alto para poder ejercer el sacerdocio. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdocio? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? No me vaya a decir que presentaba las ofrendas. Entonces el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, presentando ofrendas que sean gratas delante de Dios. Entonces, hermano, las vestiduras de la novia primeramente son vestiduras sacerdotales. Que tiene que estar la novia entendiendo cómo se ejerce el oficio del altar. Y la tarea, la función del sacerdote era conocer cómo a Dios le agradaban los sacrificios. El sacerdote y toda la iglesia, hermano, en su faceta sacerdotal, tenemos que entender cómo nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Cómo vamos a ofrecerle, hermano? Porque no solo se trata de presentar ofrenda, sino que había estatutos, había ordenanza, había mandamiento de cómo se tenían que preparar esas ofrendas para que en el momento que se presentaran esas ofrendas subieran como un olor fragante delante de Dios. Y al ser recibidas a través de un olor fragante, el Señor iba a bendecir al pueblo. Aleluya. Entonces, hermano, antes de ser considerado para ser llamado al altar, para ser parte de la esposa, tenemos que estar inspeccionando cómo se encuentra nuestro sacerdocio. Mire, y hemos hablado muchas veces que si hay alguien a quien el Señor constantemente les pasaba, hermano, la lija más gruesa, eran los sacerdotes. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Pero por qué pereció el pueblo por falta de conocimiento? Le dice al sacerdote: por cuanto te olvidaste de la ley, yo también te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mis mandamientos, yo me olvido de tus hijos. ¿Por qué el pueblo pereció? Porque el sacerdote, hermano, comenzó a desinteresarse de la enseñanza, comenzó a olvidarse de la ley. Y entonces esto trajo consecuencias muy graves. Pero usted y yo, hermano, debemos de ir entendiendo la faceta que tenemos como... Mire, por eso es tan importante, hermano. No importa la función que usted y yo desarrollemos, hermano. Lo que Dios mira antes de mirar nuestra ofrenda o mirar nuestro servicio, Él ve la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo nos presentamos, hermano? ¿Cómo le damos alabanza? ¿Cómo le damos adoración? Porque eso es parte de nuestro sacerdocio, hermano. Si le traes una ofrenda ya ciega, coca, ya enferma, o si a pesar de tus problemas, ¿cuántos aquí tenemos problemas, hermano? Amén.
Mire, pero a pesar de esos problemas, ¿verdad que no escogiste traerle una ofrenda enferma? No. Porque hay quienes, hermano, que alaban o ofrendan de acuerdo a cómo les está yendo en ese momento. Si todo va bien, una ofrenda calidad, pero si hay problema, ahí traemos el enfermito, el ciego, el cojo, no, hermano. Y debemos de entender, mire, por eso no podemos mirar a la ofrendante, hermano, con ojos de lástima, sino que tenemos que mirarlo con ojos sacerdotales. Y por eso cuando el pueblo presentaba ofrenda enferma, ciega, coja, el Señor le dice al sacerdote: ¿y por qué recibes esas ofrendas? Porque, hermano, usted y yo debemos de aprender que en todo tiempo a Él le debemos dar nuestra mejor ofrenda, hermano, darle nuestra mejor adoración, darle nuestro mejor servicio. Que no nos espante, esos son efectos especiales para que usted no se duerme. Gloria a Dios. Mire, aquí hay una instrucción muy importante en Deuteronomio 22:11. La Biblia dice en Deuteronomio 22:11, si quiere apúntelo y lo leo aquí en la pantalla para ir avanzando: no vestirás ropas de material mezclado de lana y lino. Mire, las vestiduras de la novia no pueden llevar mezclas, no pueden llevar contaminaciones, hermano, porque aquí hay algo muy importante. Y estas mezclas, hermano, en cuanto a las vestiduras de la novia, nos hablan de dos tipos de mensajes. ¿Cuáles son los dos tipos de mensajes que estamos, antes de leerle este versículo, hermano? Mire, en los tiempos que usted y yo estamos viviendo, hermano, la iglesia va a escuchar dos tipos de mensajes diferentes. La iglesia va a escuchar, si tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice, va a escuchar la voz del Espíritu. Pero si ha cerrado sus oídos, va a escuchar otra voz diferente. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18:31. Miren lo que dice. Aquí está enviando a un hombre, el rey de Babilonia envía a uno de sus capitanes, hermano, el Rabsacés, hasta un nombre raro tenía, y trae un mensaje de parte de un rey para el pueblo de la promesa. Y le dice en el versículo 31: no escuchéis a Ezequías. ¿Quién era Ezequías, hermano? El rey de Judá. Entonces, de alguna manera representaba, el líder representaba, hermano, el que estaba escuchando la voz de Dios. Y le dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su cisterna. Mire lo que le dice. Versículo 32, aquí es donde la cosa se empieza a poner color de hormiga, porque le dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano, de mosto, tierra de pan, de viñas, de olivos, de miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña, diciendo: el Señor nos librará. Mire qué tremendo, hermano. Un mensaje profético, pero era una voz profética que no venía de parte de Dios. Le dice el rey de Asiria: cada uno coma de su pan, beba de su agua, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra. Pero no escuchéis a Ezequías. El mensaje que vamos a escuchar, hermano, en los tiempos que a usted y a mí nos tocó vivir, hermano, será un mensaje que traerá una palabra contradictoria, hermano, entre la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, hermano. Y la Biblia dice, a través de su Biblia, en la Biblia dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Dice así la Biblia o no? Amén. Entonces, y cuando escuchemos otras voces, el apóstol Pablo dice: si aún se apareciera un ángel y habla o les predica un evangelio diferente al evangelio que ya habéis escuchado, debemos de aprender a tener discernimiento. Amén. Pero no escuchéis a Ezequías. Mire, vamos a escuchar constantemente en los últimos tiempos, hermano, que todo se trata de aquí abajo.
que hay que tomar posesión de esta tierra. Mire, hermano, cuando la Biblia dice que usted y yo somos extranjeros y advenedizos, entonces no podemos mezclar. No, mire, el traje de la novia no se puede hacer con lana y con lino. Y mire, en los últimos días habrá muchos que querrán hacerle el traje a la novia de lana. ¿Y sabe dónde estará el interés primordial de ese tipo de ministros? No está muy difícil, ¿eh? Tú aquí abajo y viendo cómo le quitamos lana, cómo todo lana, y se olvidan del lino. Mire, ¿sabe por qué no mucho les gusta el lino? Porque el lino no produce tantas ganancias. En cambio, estarle pasando la trasquiladora y lana y hagan pacto y aquí van a recibir y te vamos a empoderar y esto y el otro, y se olvidan de hacer que el vestido de la novia tiene que hacer, no se puede hacer con dos clases de tela. Hay una ordenanza de parte de Dios. No pueden mezclar dos clases de tela. Tenemos que aprender a tener discernimiento. Miren, tenemos que entender, hermano, que no todo lo que brilla es oro. Y va a haber situaciones que se parecen, situaciones que son similares, pero es ahí donde el discernimiento que viene de parte de Dios nos va a habilitar para poder hacer la diferencia. Lucas 16, 19, alguien que lo lea, por favor. Había cierto un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con empleadidez. Mire, gracias, qué interesante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de qué más? De lino fino. Pero dice la Biblia que cuando se le aparece la flaquita a este hombre, porque hacía banquetes, hacía fiestas, dice la Biblia que de repente abrió sus ojos y estaba en el Seol en tormentos. ¿Sí dice así la Biblia o no? Y usted conoce la historia y ahí comienza a decir, Padre Abraham. Mire, ¿sabe qué? Una de las cosas que yo pude ver a la luz de la palabra, hermano, es que la salvación sí se puede tener. Sí, amén. ¿Era hijo o no era hijo? Si no, no hubiera dicho, era parte de la promesa, pero ahí estaba en el Seol, siendo atormentado. Dice, Padre Abraham, y Abraham le dice, mi hijo, es que tuviste oportunidades. ¿Cuántas veces te dieron un tratado? Te invitaban a la iglesia, hasta pasaban por ti, te invitaban a comer, pero nunca quisiste recibir el mensaje de parte de Dios. Pero ¿cómo vestía ese hombre? De lino fino. De lino fino. Y el libro de Apocalipsis dice que el lino fino representan las acciones justas de los santos. Pero esto quiere decir, hermano, que podemos tener apariencia de justicia, pero nuestro corazón, hermano, puede que no esté siendo recto para con Dios. Ahí va a tener que operar el discernimiento, hermano. Mire, en los últimos tiempos usted va a poder ver ministerios que traen una mezcla, hermano, entre la lana y el lino. Y uno diga, ay, pero sí, ahí se mira que llega mucha gente y se ve que todos cantan y todo, sí, pero no todo lo que es lino fino viene de parte de Dios. Porque al final ahí se vio la diferencia. Cuando este hombre está en una eternidad siendo atormentado. Mire lo que dice también Apocalipsis 18, 16. Alguien que lo lea ahí en la pantalla si quiere rápidamente. Diciendo, ay, 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 la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Mire, aquí está hablando de Babilonia. Recuerde que Jerusalén representa una ciudad. Cuando el apóstol Juan la mira, dice, yo veía descender a la nueva Jerusalén ataviada como una novia. Y aquí está viendo también a otra ciudad, hermano, que es la gran Babilonia. Pero también Babilonia está vestida de lino fino. Hay acciones, hermano, que, mire, en los últimos días vamos a ver situaciones que se levantan, hermano, donde parecería que usted y yo somos malos.
aquellos que se levantan y dicen, no apoyamos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y sacamos la Biblia, hermano, y nos paramos firmes. Y habrá quienes, hermano, mire, el día de hoy estábamos oyendo que con mi esposa, que hace unos días una pastora en Puerto Rico hizo unas declaraciones fuertes, hermano, en contra del rey de la vida loca, y usted ya lo conoce, ¿verdad? ¿Quién es? Mire bien que sabe, ¿verdad? Y entonces dijo ella, nosotros somos embajadores del reino, pero hay embajadores de las tinieblas. Y entonces, mire, que se levanten los medios de comunicación seculares, se entiende, que se levante, hermano, ahí todos los de RBD, se entiende, pero mire, se levantaron ministros, entre comillas, evangélicos, diciendo, nosotros no compartimos la ideología de esta mujer. Es que hay que respetar, es que Dios, es que no, hermano, al pan y al vino vino. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, hermano. No podemos estar midiendo las situaciones, hermano, porque en los últimos tiempos habrá ministerios o habrá movimientos, hermano, que aparentemente se vestirán con lino fino, pero puede ser que están encaminándose hacia Babilonia. Están tratando de babilonizar la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo tenemos que, como atalayas, como siervos, hermano, tenemos que estar, hermano, a la defensiva. ¿Cuántos dicen amén? Mire, aquí vamos a ver, hermano, que el lino fino, ¿por qué es tan importante? En los tiempos que estamos usted y yo, hermano, usted y yo vamos a ver que el libro del profeta Malaquías dice, va a llegar un día cuando veréis la diferencia. Va a llegar el momento. ¿Y cuándo se ve la diferencia, hermano? Cuando se activan los juicios. Mira, ahorita todos, hermano, cada quien hace lo que quiere, y parecería que el impío prospera, parecería que el que teme a Dios a veces anda pasando por prueba, y parecería injusta la situación, pero el Señor le dice al profeta Malaquías, espérate, porque va a llegar un momento cuando veréis la diferencia. Va a llegar un momento, le digo, cuando empiezan a tronar los chicharrones, ahí vas a ver. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 9:2. ¿Ya lo tenemos todos? Miren, se lo voy a leer. Esto es impresionante, hermano. He aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre vestido ¿de qué? De lino. Venía vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura. Mire, ese no mucho me gustó. Una bolsa, ¿verdad? Porque cartera era un ángel, ¿verdad? Cargaba una bolsa. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellas. Estamos viviendo tiempos donde ahora vemos como nunca antes, hermano, que las abominaciones ya se miran, hermano, como que fueran algo tan normal. Pero en medio de eso, hermano, siempre Dios guardará un remanente, hermano. Siempre Dios guardará un pueblo que está clamando, que está gimiendo, que no se conforma, hermano, que está diciéndole, Señor, ven pronto por tu iglesia. Amén, aleluya. No es un mensaje, hermano, que le va a agradar mucho a las masas, pero mire, este es un mensaje que va a librar nuestra alma de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Versículo 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis.
Mire, lo tremendo aquí es que dice, y comenzaréis por mi santuario. Porque la Biblia dice que el juicio comienza en casa. Mire, usted va a mirar que hay gente, hay ministros, hermanos, que andan haciendo cada atrocidad y compran carros más nuevos y les va más bien, pero viene un momento, hermano, donde el Señor va a enviar a sus ángeles con un punzón de escribano para que marque en las frentes. Mire, sabe que el enemigo es especialista en copiar, porque el libro de Apocalipsis dice que él va a sellar a los hombres en la frente y les va a poner el número de la bestia, pero esta es una copia de lo que Dios ya ha hecho antes con sus escogidos. Aleluya. Va a haber una marca, hermano, va a haber una señal para los hombres que claman y que gimen a causa de las abominaciones, y se les va a dar una orden a los segadores, a los ángeles que activan los juicios, diciéndoles, mire, esto aquí no va a respetar ni edad ni condición social, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Entonces tenemos que vestirnos de lino fino. No, por eso no podemos conformar. Por eso, como padres de familia, hermano, debemos de estar clamando y gimiendo para que nosotros estemos vestidos, pero también toda nuestra casa. Mire, la Biblia dice en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, dice, ella hace sus vestiduras de lino fino. Y no solo hace sus vestiduras, sino que le hace vestiduras a su esposo, le hace vestiduras a sus hijos. Es más, dice, ella cuando viene el invierno está confiada porque sus hijos están vestidos con ropas dobles. Entonces, como padres de familia, hermano, tenemos que asegurarnos, hermano, que toda nuestra casa se esté revistiendo con vestiduras agradables a Dios, porque aquí, hermano, Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni sobrinos. Aquí o tenemos una señal en la frente, hermano, o vamos a experimentar los juicios que vienen de parte de Dios. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ir viendo la segunda faceta de la vestidura, porque dice que a la esposa o a la novia se le concede vestirse primero de lino, ¿qué? Fino. Ya vimos que el lino fino, hermano, nos habla de cobertura, nos habla de vestiduras sacerdotales, nos habla de tener discernimiento, nos habla de entender que somos escogidos porque viene en juicio. Pero ahora vamos a ver que también la novia tiene que tener una vestidura hecha de lino limpio. Mateo 5:8, miren lo que dice. Bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de corazón. Los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mire, es que aquí ya comienza a haber diferentes gradas de acercamiento a Dios, hermano, porque no solamente se trata de alcanzar salvación, sino que lo que usted y yo anhelamos, hermano, la Biblia dice que no todo ojo le verá. Y después dice que todo le... A ver cómo está eso, explíquenme, hermano. ¿Se contradice la Biblia? No. A ver cómo es, ayúdenme a predicar. Cuando dice que todo ojo le verá, eso es la segunda Biblia. Cuando Él viene a ejecutar juicio a la tierra. Pero en la primera más, en la otra es la venida secreta. En la venida secreta, hermano. Miren, la primera venida del Señor, no todos le vieron. ¿Se enteraron los pastores? No. Sí, ahí estaban unos pastores, los ángeles le dieron aviso a los pastores, se enteraron, hombres, hermanos, que venían de lejos unos magos de oriente, a través de los astros, porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se enteraron hombres piadosos, a la manera, hermano, de Ana la profetisa, que ahí estaban tantísimos años en el templo, hermano. Se enteraron hombres a la manera de Simeón, un anciano, y cuando la Biblia habla de anciano no habla de vejez. Alguien dirá, ay, aleluya, ya casi llego. No, hermano, si no ha alcanzado madurez, solo envejeció. Pero ancianos son otros 20 pesos, hermano.
Y ahí estaba un anciano llamado Simeón, que cuando lo toma en sus brazos dice: ahora sí, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Entonces, hermano, bienaventurados los de limpio corazón. La iglesia tiene que estar procurando la limpieza, hermano. Tenemos que estar procurando, hermano, la limpieza. Y mire, la limpieza, usted, hermana, limpia su casa y ya se olvida, de aquí a un mes se vuelve a acordar. Mire, más si tiene su esposo, que los varones tenemos el síndrome de la viborita, ¿verdad? Porque ¿ha visto usted cómo muda la piel la viborita? Así el varón, entramos, un zapato, la corbata, la camisa, va dejando rastro hasta que llega a la recámara, ¿verdad? Los niños, entonces la limpieza es algo progresivo. La Biblia dice que el que está limpio, ¿qué debe de hacer? Limpiarse más. Usted y yo, entonces, hermano, si ya fuimos limpios, mire, tuvimos una limpieza por medio de la sangre de Jesucristo, pero esto no quiere decir que debemos de conformarnos, sino que debemos de ir avanzando hacia una limpieza mayor, hasta llegar al punto, hermano, que no solo tengamos una limpieza externa, sino que seamos limpios de corazón. Mire, Gloria a Dios. ¿cuántos todavía tenemos pensamientos feos, hermano? Cuando usted se enoja, hermano, y si nos pusieran un micrófono en el corazón y le dice a su esposa: mi amor, ¿estás enojado? No, pero si nos arrimaran un micrófono en el corazón, hermano. Entonces, el nivel de limpieza que la novia debemos de alcanzar, hermano, es llegar al punto que usted y yo seamos del mundo. Está alto el nivel siempre, porque bañarse y rápido, hermano. Pero que, mire, en una oportunidad alguien me regaló un libro, hermano. Dicho sea de paso, si me quiere regalar otro, regáleme un libro, hermano. No, de verdad, si me quiere regalar algo, regáleme un libro. Y entonces estaba leyendo que de repente, en una oportunidad, una sierva de Dios tuvo una visión, y de repente estaba en un momento de eso sublime, y de repente, estando ahí postrada en un éxtasis espiritual, de repente vio entrar a dos personajes espirituales a la iglesia, y entraron esas dos entidades celestiales, hermano, y eran dos ángeles de un alto rango, y de repente llegaron hasta el altar, y entonces uno le dijo, uno cargaba una báscula y el otro traía una libreta, un escribano, y entonces comenzaron a llamar a cada uno del pueblo. Esto estaba sucediendo en el ámbito espiritual, y de repente llamaban y pasaban, y la persona ponía su corazón en la balanza, y entonces le decía: apunta, pongamos que si la totalidad eran 100 gramos, 50 de orgullo, anótale 40 grados de enojo y 10 gramos de espiritualidad. Entonces, el que no daba la medida lo mandaban a la izquierda del corazón. De repente venía otro: perseverancia, este pesa 30 gramos, santidad 50 gramos, páselo para acá. Mire, hermano, es que aquí todos nos vemos bien chulos. Mira que de aquí, qué lindo se ve usted. No, de verdad, no crea que solo por caerle ahí le estoy diciendo eso. Pero sí, en este momento entraran estos dos personajes, hermanos, y pusieran nuestros corazones en una balanza espiritual. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los. Por eso usted y yo debemos de anhelar, hermano. Si hay algo que debemos anhelar, hermano, es que la santidad de Dios cada día se vaya volviendo algo progresivo en nuestra vida, hermano. Que si el día de ayer, hermano, estábamos contendiendo con situaciones, con pensamientos, con ideas pecaminosas, que en la medida que vamos avanzando, hermano, vayamos despojándonos de toda inmundicia y de todo peso de pecado, dice la Biblia, que nos estorba en nuestra carrera hacia llegar al Señor. Mire, es que ahorita todos, hermanos, se miran igual, pero la Biblia dice: bienaventurados
los de limpio corazón. Amén, aleluya. Lino limpio nos habla también. Mateo 25:59 dice: tomando José el cuerpo del lino. ¿Cuál cuerpo estaba tomando ahí? El de Jesucristo. ¿Y el cuerpo cómo estaba? ¿Vivo o muerto? Entonces, esto quiere decir que para que usted y yo seamos envueltos en lino limpio, debemos de aprender. Debemos de ir muriendo, hermano. No, alguien no dice, me voy a colgar. No me vaya a malinterpretar. Pastor, digo, debemos de aprender a ir muriendo cada día, hermano, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, hermano, para que se vayan materializando los sueños, los deseos del corazón de Dios en nuestra vida. Amén. Pero si la carne está bien viva, mire, si la carne está viva, no se deja vestir, ella se viste. Amén, aleluya. Ay, le pone una camisa ahí abierta, que le salgan los 3 pellos feos que tiene ahí en la camisa. ¿Por qué? Porque la carne está viva. Se pone la canción de la hermana Reinalda, ¿verdad? Que cuando se ponía la minifalda decía, bien que se sabe usted, ¿verdad? La hermana Reinalda. Entonces, para que el cuerpo sea vestido, ¿qué necesita, hermano? Necesita estar muerto. Mire, ¿verdad que el cuerpo muerto no dice, ay, que me quede más apretadita la falda, que al diseñador, háganmela skinny style, háganmela así, medio apretadita, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El cuerpo cuando está muerto le van a hacer la verdad. Por eso es necesario que el cuerpo esté muerto, para que el Señor nos vista con lino limpio. Mire, ¿será que el Espíritu Santo conoce mejor los gustos de nuestro Señor? Y no estoy hablando, hermano, no estoy hablando de que usted se ponga una falda azul, verde, no. Estamos hablando de cosas espirituales, pero también lo natural va a tener un reflejo de cómo se halla nuestra condición espiritual. Amén, aleluya. Pero aquí dice que tomaron el cuerpo, y cuando el cuerpo había muerto, a él lo envolvieron en un lienzo limpio de lana. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, por eso, si hay algo que nos va a limpiar, si hay algo a lo que usted y yo debemos de prestarle una gran atención, es a la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios se encarga de irnos limpiando. Mire, por eso usted y yo venimos de Egipto, venimos contaminados, venimos, hermano, con nuestras vestiduras que se han ensuciado, pero usted y yo necesitamos diferentes ministraciones para la liberación de nuestra alma. No solamente que uno se manifieste, no, eso es una faceta de la liberación, pero también a través de la palabra, hermano, la palabra nos va limpiando. La palabra, mira, a veces viene en la faceta como espada y le va a limpiar de un solo cuentazo, pero hermano, es que carga uno un tumor cancerígeno, no se le puede echar pomada, ¿verdad que no? Hay que meterle la espada, hermano, y que nos quite, que nos limpie, que nos ayude para poder presentarnos. Y el Señor le dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, esto quiere decir, dice la Biblia, manteniendo una limpia conciencia, libre de culpa y contaminación. ¿Sabe que la vestidura del lino limpio también nos habla a través de la administración?
¿Sabe por qué a veces no podemos mantener una limpia conciencia? Porque aún hay cosas que el enemigo de nuestras almas nos mantiene acusándonos, diciendo: tú hiciste, tú esto, tú lo otro. Pero la Biblia dice que cuando usted y yo confesamos, entonces vamos a poder mantener una limpia conciencia, libre de culpa y contaminación. Necesitamos vino limpio, hermano. Mire, ¿cuántos queremos ser esposa del Señor? Mire, pero es que esto tiene requisitos, hermano. Si fuera fácil, todos fuéramos doctores, ¿verdad? Todos fuéramos licenciados, abogados. Mire, aquí la limpieza nos habla, hermano. Limpios para poder acercarnos a Dios. Mire, cuando el rey David mandó a traer el arca a Jerusalén, usted ya sabe la historia, que Obed-Edom había sido prosperado y se le dio aviso al rey diciendo: el Señor ha prosperado a Obed y a su casa. Yo le pregunto, hermano, lo va a dejar que hasta le pregunte ahí a su hermano, ¿cómo estaba vestido el rey David para traer el arca a Jerusalén? A ver, ahí ayúdense, hermano. Con ropas reales cuando él se despojó. ¿Con ropa qué más? ¿Ah? ¿De Acá de este lado. lino? ¿Cómo? De lino fino. De lino fino, ok. Allá atrás. Despierten a los hermanos que están acá, por favor. ¿Cómo estaba vestido el rey David? Ropas reales. Allá atrás. No se ve. ¿Cómo? Alguien dirá: por eso me siento atrás, para que no me moleste, me deje dormir en paz. ¿Cómo estaba vestido el rey David? Vamos a ir viendo. Mire, ¿sabe qué? Yo un día, o no sé si usted ha visto la película del rey David, que sacan y el rey David se hace un striptease ahí, ¿verdad? Ya lo iban a llevar al show de solo para mujeres. Pero mire, lo que la Biblia dice es algo diferente. Porque a veces le creemos más a la película que a la Biblia, hermano. Segunda de Samuel 6:14. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Entonces, como en la película, ¿verdad? Se quitó. Pero mire, aquí hay una versión que la Biblia, versión moderna, la Biblia me gustó mucho. Dice de la siguiente manera: para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. ¿Qué dice ahí? ¿Llevaba puesta qué? Entonces no andaba con su calzoncillo ahí. No, llevaba una túnica sacerdotal de lino. Entonces, mire, ¿qué significa esto, hermano? Esto significa limpieza para poder acercarnos, confiar. ¿Sabe por qué? A veces usted y yo no podemos acercarnos confiadamente. ¿Sabe por qué? A veces hay gente, hermano, que está siendo lleno, están siendo visitados por Dios, y hay quienes, hermano, no sienten nada. ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Sabe qué es lo que impide? Que no hay una limpia conciencia para poder acercarse confiadamente a Dios. ¿Sabe lo que sucede? Que no ha habido un tiempo previo de preparación, hermano, porque vamos a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, pero aquí veo un hombre, hermano, que se prepara con vestiduras sacerdotales de lino limpio. Y mire, y por eso cuando usted y yo nos limpiamos, hermano, cuando nos vamos despojando de las cosas que a Dios no le agradan, no solamente es algo de decir no, sino que también esto nos abre una ventana de acceso, hermano, para poder acercarnos y poder recibir de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Mire, cuando uno comienza a sentir, hermano, que ya no tiene ganas de ir a la iglesia, que uno comienza a hacérsele una carga a la iglesia, una carga a servir, una carga a alabar al Señor, lo que está sucediendo no es, hermano, otra cosa, sino que estamos descuidando nuestra comunión con Dios.
Será por problemas todos tenemos, hermano. Lo que sucede es que comenzamos a descuidar nuestra comunión con Dios, porque cuando usted y yo, hermano, aún en medio de las peores pruebas que podamos estar atravesando, yo observo un hombre como el rey David, que le llovía sobre mojado, pero era un hombre que cuando se preparaba para el encuentro con el Señor decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su rostro. Es que cuando uno, hermano, se está limpiando, mira, hay gente que dice: ay, hermano, no viene a la iglesia. No, hermano, es que he estado orando, ayunando, leyendo la Biblia en mi casa. Hermano, perdóneme, pero si uno está consagrándose, el resultado de eso es que va a venir un deseo de buscar más a Dios. Amén, amén. Pero si comienza a venir un deseo de no buscar a Dios, lo que sucede es que estamos descuidando nuestra comunión con Dios. Estamos descuidando la limpieza, estamos permitiendo que se comience a manchar nuestra vestidura, hermano. En la Biblia dice que un poco de ¿qué? Un poco de leuda. David, para agradar a Dios, danzaba con mucha alegría con una túnica. Mire, ¿sabe por qué el sacerdote Josué no podía ministrar confiadamente delante de Dios? Según el libro del profeta Zacarías, dice que cuando se presentaba, ahí estaba el acusador, y Dios tuvo que intervenir y decirle al ángel: quítale esas vestiduras inmundas. Mire, hermano, es que esto es serio. El oficio sacerdotal, el otro oficio sacerdotal es de a mentiritas, pero el genuino es algo serio. Hasta que Dios tuvo que intervenir y cambiarle las vestiduras, cambiarle la tiara, y ahora sí podía entrar confiadamente. Yo no sé a quién es el Señor hoy tenga que cambiarnos vestiduras, tengamos que entregar esa vestidura para que podamos. Mire, hermano, es que el evangelio no es una rutina. El evangelio tiene que ser un evangelio de poder, de gloria, de experiencia, de sobrenaturalidades. Tenemos que acercarnos, hermano, creyendo que cuando me acerco a la presencia de Dios, algo tiene que suceder en mi vida. Aunque sea despeinado, tengo que salir o algo, pero no puedo salir igual, hermano. Algo tiene que suceder, pero lo que impide el poder acercarnos de esa manera es que no haya una limpieza apropiada en nuestras vestiduras. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ir viendo ya la última faceta, que es vestiduras resplandecientes. Lucas 23:11, alguien que lo lea, por favor. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Mire, aquí la palabra resplandeciente, hermano, es en el idioma griego, es la misma palabra que se utiliza para decir aquí espléndido. Entonces Herodes con sus soldados, ¿cuándo le vistieron al Señor con un espléndido manto? ¿Qué dice ahí la Biblia? Después de que lo maltrataron, que lo trataron con desprecio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? La prueba primeramente. Mire, tenemos vestiduras resplandecientes, sí, pero mire, ¿ha visto usted el oro, el hierro, cuando se vuelve resplandeciente? ¿Cómo lo hacen resplandeciente? ¿Ah? La verdad que no, en algodones ni no, lo meten al horno. Pero cuando sale, ¿cómo sale ese metal? Resplandeciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia, hermano, de Jesucristo, necesitamos atravesar por situaciones, hermano, que soportemos el desprecio, que podamos estar dispuestos a ser humillados, que estemos dispuestos, hermano, a entrar en ese horno de la prueba. Mire, hermano, porque cuando salgas, es que
Cuando lo vemos con ojos naturales, hermano, no tiene sentido. Cuando lo vemos con ojos naturales, digamos, Señor, pero ¿cuál es el propósito de esta enfermedad, Señor? ¿Para qué me vino esta prueba? ¿Para qué estoy pasando estos problemas? No debemos de preguntar para qué, sino, Señor, enséñame en medio de este proceso, Señor, ¿por qué? Dime qué es lo que vas a hacer, Señor. Y en la Biblia dice, hermano, que Dios no nos dará una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba viene una salida. Pero con esa salida, hermano, si usted y yo salimos aprobados, vamos a salir con vestiduras resplandecientes. ¿A quién le gusta el desprecio, hermano? Bueno, que sea masoquista, ¿verdad? Pero si usted es un niño normal, nos gusta la aceptación. ¿A quién le gusta el maltrato? A nadie. Pero aquí yo veo que el cuerpo de mi Señor Jesucristo fue despreciado, fue maltratado. Pero después del desprecio y del maltrato, vienen vestiduras resplandecientes. ¿Cuántos están sufriendo? No te rindas. ¿Cuándo sienten que el horno ya lo calentaron 8 veces ya más que a los amigos de Daniel? No te rindas. Génesis 41:41. Mire, Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió. ¿Con qué? Con vestiduras de lino fino. Con vestiduras de lino fino, y le puso collar de oro en su cuello. Lindo que lo vistieron a José, ¿sí o no? Pero ¿por dónde pasó José? La verdad que qué lindo que nos pongan el collar y el anillo, sí, pero José pasó por un proceso, hermano. Lo menospreciaron sus hermanos, lo escarnecieron, lo vendieron como esclavo, lo llevaron a una prisión, hermano, hasta que de ahí viene un tiempo de honra de parte de Dios. Que las vestiduras de la iglesia tienen que ser resplandecientes. Quisiéramos que hubiera un glitter espiritual y no pasar por el fuego, ¿verdad? Sería calidad, que nos echen brillos, ¿verdad? Pero esos brillos se caen, ¿sí o no? Mire, más se tardan las hermanas en ponerse brillo, que solo dan una danzada y se les cae el brillo, se les cae el peinado, se les caen las pestañas, se les caen todo, ¿no? Por eso es necesario que pasemos por esos procesos. El oprobio, el sufrimiento. Aquí hay otro, hermano, que Esther capítulo 8:15. Mire lo que dice. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de ¿qué? Y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Calidad del manto y todo. Pero antes de eso, ¿qué le va a pasar a este hombre? Le van a matar. ¿Qué pueda hacer que a usted y a mí, antes de que venga la venida del Señor, estemos tal vez colgando de un hilo, hermano? Pero no temas. No temas, porque el Señor dice que Él te va a librar de la hora de la prueba. Y una vez que hayamos pasado esa prueba, hermano, nos van a poner un manto de lino, nos van a poner ropas reales. Muchos van a decir, no, les van a decir, ¿y usted es cristiano? No, si yo a la iglesia voy a dejar a mi esposa para librar su alma, para librar su vida. Usted es cristiano. No, si yo a hacer un mandado, a cobrarle a un hermano voy y... El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta el punto de la muerte. Mire, ya con ya nos vamos a ir ya casi despidiendo, hermano.
Apocalipsis 19:4 decía que a la iglesia o a la novia se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ahora mire, unos versículos más tarde, dice el versículo 14. ¿Qué dice ahí, hermano? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, primero dice que a la iglesia se le concedió vestirse. Pero unos versículos más tarde ya no dice que la iglesia, sino que dice que el Señor viene en esplendor y en gloria, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos? Mire, es que la iglesia va en una evolución constante. Ahora sí, con este nos vamos a despedir, hermano. Cantares 6:10, alguien que lo lea, hermano. ¿Quién es esta que tiende la vista como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes? Entonces, la iglesia va a subir en condición de novia, pero cuando vengamos con el amado, vamos a venir en condición. Dice Cantares 6:10, ¿quién es esta que tiene la vista como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, pero imponente como ejércitos con banderas tremolantes? Gozaos y alegraos, dice su palabra, porque a su esposa se le ha concedido. Mira, hermano, yo no sé qué prueba, yo no sé qué problema está pasando, pero hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestras vestiduras. Hoy más que nunca, hermano, no podemos dejar que nuestras vestiduras se contaminen, hermano. No podemos dejar que nuestras vestiduras se vean afectadas a través de la corriente de este siglo. Porque Él viene por una iglesia que le está esperando. Una iglesia que le está esperando. Una iglesia que le dice: ven, Señor Jesús. Puede decirle conmigo: ven, Señor Jesús. Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.